Quiero que vayamos al libro de Lucas. El libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer del 39 al 43. Lucas 23, del 39 al 43. ¿Lo tienen por ahí? Nada más me avisan. Lucas 23, 39 al 43. De ahí del 39 en adelante. Y vamos a leerlo. Ahí ojalá me puedan seguir en la lectura. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy queremos concluir la serie sobre En esto creemos, hablando de un tema que es central a lo largo de toda la Biblia. Yo creo que si hay un tema importante en la Biblia es el tema de la salvación, porque en realidad todo lo que sucede en la Biblia es para lograr la salvación de su pueblo. La Biblia es constantes intentos de Dios de volver a acercar al pueblo, de volver a acercarse a las personas. Y el intento perfecto, al final de todos los intentos que hizo, el intento perfecto fue enviar a su Hijo Jesucristo. Pero la salvación es un tema central de la Biblia. Y queremos cerrar con este tema porque también creemos que es importantísimo, y es importantísimo estar de acuerdo en lo que creemos sobre la salvación. Y curiosamente, el Señor me movió a tratar esta historia, a hablar de este personaje que muchas veces se ha dicho: es que él sí la tuvo fácil, ¿verdad? Porque nada más ahí en el momento de la crucifixión, estando junto a Jesús, ¿verdad? Estamos en escenario, estamos ubicados en el monte de la calavera, donde estaban las tres cruces que nos narra la Biblia. Y en esas tres cruces, en la cruz del centro estaba Jesús, y a los dos lados de él habían malhechores. En algunas versiones me parece que dicen ladrones, pero en realidad malhechores como que explica mejor el concepto, porque cuando alguien llegaba a una muerte de cruz tenía que haber hecho algo en contra de los romanos, y para que hiciera algo en contra de los romanos era más que solamente robar, tenía que ser algo más importante. De hecho, en ese momento a los que eran crucificados, para que el pueblo viera y para que el pueblo no repitiera lo que estaban haciendo, porque era una forma de exhibir también, ¿verdad?, a las personas, crucificarlos al frente de todos. Era una forma también de decirle al pueblo: si ustedes hacen lo que hicieron estos, les va a pasar lo mismo. Y cuando habla de esto, no solamente eran ladrones, ellos probablemente eran personas que estaban haciendo movimientos en contra del Imperio Romano. Eran, vamos a decirlo así, eran como mesías falsos en esa época, porque en ese tiempo se levantaron mucho. Uno muy famoso era Barrabás. Barrabás era un mesías falso, era un personaje que era rebelde en contra del Imperio Romano, y el asunto era que no venía predicando un mensaje de amor y un mensaje de paz como el de Jesús, sino que predicaba algo que le gustaba más a la gente, que era: levantémonos en armas y derroquemos al Imperio Romano. Y por eso es que la gente prefirió a Barrabás que a Jesús, porque prefirieron la forma humana de establecer un reino a la forma que Jesús estaba hablando. Estas personas que estaban aquí alrededor de Jesús eran personas que les preocupaban los judíos, que les preocupaban el pueblo, que estaban en contra del Imperio Romano, pero lo habían hecho de una forma equivocada. Y estaban ahí junto con Jesús, porque el camino que ellos habían escogido era el camino de matar, el camino de asaltar, el camino de hacer un montón de cosas para crearle problemas al Imperio Romano. Eran personas rebeldes, vamos a decirlo así.
Entonces, estamos en esa escena y ahí es donde sucede esto, que llega y uno de esos malhechores que estaba alrededor, que estaba a un lado de Jesús, le dice, y lo leemos ahí en el 39, le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y ahí se desenlaza toda esta escena. Yo quiero que nos demos cuenta, porque la salvación es un milagro. Y el milagro de la salvación se hizo real para este malhechor por algunas cosas específicas que él hizo. Ahora, no estoy diciendo que hay una fórmula para obtener la salvación, pero sí hay principios que nos muestra esta historia del malhechor. Esta historia nos muestra principios que son importantes y que se repiten a lo largo de toda la Biblia y que nos van a enseñar también. Y lo primero que yo me encuentro, porque son 4 principios, pero el primer principio necesario para que suceda el milagro de la salvación, lo primero que nosotros necesitamos es arrepentimiento. Y usted encuentra eso repetido en toda la Biblia. Necesitamos arrepentimiento. Romanos 3:23 dice, tal vez alguien cuando lo empiezo a decir se lo van a recordar, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir es, como todos hemos fallado, no podemos disfrutar de la gloria de Dios. Ahora, ese disfrutar de la gloria de Dios es disfrutar del cielo, ¿verdad? Pero también es disfrutar de la gloria de Dios aquí en la tierra. Y lo que nos dice eso es, como todos pecaron, los que pecaron no pueden disfrutar de la gloria de Dios. Y yo lo veo en este personaje, porque cuando no sé cómo llamarle, cómo le ponemos a este para distinguir uno del otro, el malo bueno, no sé, el malhechor bueno. Este malhechor bueno le recrimina al otro, ¿verdad? Y le dice algo al otro, y le dice, no temes. Vean lo que le dice en el 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Le dice, no temes ni siquiera porque estás condenado a muerte también. Y encara a este otro personaje y le sigue diciendo, es que nosotros sí nos merecemos el castigo que estamos recibiendo. Hay algo que estaba sucediendo en ese momento, y era que este personaje se estaba dando cuenta de que lo que habían hecho ellos sí estaba mal, y que Cristo no había hecho nada malo, que Jesús no había hecho nada para merecer estar ahí. Y es curioso porque voy a devolverme unos versículos para que ustedes vean lo que llevó a ese primer malhechor a hacer la declaración en contra de Jesús. Porque dice, versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, ahí estaban los gobernantes, la gente importante hablando, ¿verdad? Y después aparecen los soldados. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Le ofrecían vinagre para que tomara. Y entonces, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía, este es el rey de los judíos. O sea, como estaba todo el mundo burlándose, entonces aparece el otro también haciéndose el chistoso, ¿verdad? Y dice, si usted es el Cristo, sálvese usted también. Él se sumó a lo que estaban haciendo los demás. Se sumó a lo que estaba pasando alrededor. Y a mí eso me llama la atención porque me habla de algo que sucede muchísimo en la vida cotidiana. Y es que nosotros a veces, por dejarnos llevar por la corriente, le perdemos el temor a Dios. Él le llama la atención y le dice, ni usted le teme estando usted condenado a muerte. A ese hombre se le olvidó que los otros que estaban acusando a Jesús y que estaban burlándose de Jesús estaban libres. Y eran soldados y eran gobernantes. Y él, estando en la misma situación que él, se le unió a ellos. Y cuántas veces a nosotros nos pasa que por dejarnos llevar por lo que están haciendo los demás, y por prestarle atención a lo que están haciendo los demás, y por seguir el patrón que sigue el mundo, terminamos perdiéndole el temor a Dios y olvidándonos de la autoridad de Dios. Ese hombre estaba al lado de Cristo, de Dios hecho hombre,
pero no lo reconocía. Lo único que quería era sumarse a la fiesta de los que estaban burlándose de él. Y nosotros podemos caer en ese error. Y a mí me llama muchísimo la atención lo que dice Efesios 2. Vamos a buscarlo por acá. Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿siguiendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Voy a ir como por poquitos. Dice: hubo un tiempo en el que ustedes estaban muertos en delitos y pecados, cargados de un montón de maldad dentro de ustedes. Y dice: anduvieron en otro tiempo cuando estaban siguiendo la corriente del mundo, haciendo lo que quería el príncipe de la potestad. Ahora, ¿quién es ese príncipe de la potestad del aire del que está hablando? Satanás. Y dice: ustedes estaban siguiendo la corriente del mundo, pero lo que estaban era siguiendo los principios que Satanás les dejó para que caminaran, para que anduvieran. Y sigue, esa es conforme al, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que ese mismo principio de seguir la corriente del mundo, ¿verdad? Y de cumplir lo que Satanás quiere que nosotros hagamos, es el que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántas veces uno cree que uno lo que está es haciendo lo que uno quiere, ¿verdad? Y lo que a uno le da la gana. Y en realidad está haciendo lo que Satanás diseñó para que uno anduviera. Es como tomando el camino que Satanás dejó para que nosotros anduviéramos. Y se pone peor, porque vea lo que dice el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y vean qué curioso, porque de lo que habla. Viviendo en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando de los que viven bajo los principios de Satanás, pero explicando cómo es que viven los que viven bajo los principios de Satanás, dice que son personas, y se incluye Pablo diciendo: y yo también estuve ahí en algún momento haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Qué ingenuo es creer que cuando nosotros seguimos nuestra voluntad y nos sentimos suficientes y creemos que siguiendo lo que a nosotros nos da la gana hacer, y creyendo que cumpliendo lo que nosotros creemos que tenemos que hacer y siguiendo nuestros principios y nuestros patrones, creemos que estamos haciendo o que estamos siendo libres de alguna manera. Y el mundo lucha con esta idea, ¿verdad?, de creerse que están libres. Este hombre estaba clavado al lado de Cristo, a punto de morir, y todavía se creía suficientemente libre como para sumarse a la fiesta de estarse burlando de Cristo. Y así estamos a veces nosotros, cuando creemos que lo que estamos haciendo, que estamos siguiendo nuestros deseos y siguiendo nuestros pensamientos, pero no nos damos cuenta que solamente estamos caminando como títeres bajo los principios del que gobierna este mundo. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, somos títeres del que lo gobierna. Y lo querramos o no, el príncipe de este mundo, y así lo dice la Biblia, el príncipe de este mundo es Satanás. Y la cultura en este mundo, la cultura sirve a los intereses de Satanás. Por eso es que cada vez que nosotros nos vamos con la corriente, nos alejamos de Cristo. Nos perdemos, porque la cultura nos va llevando y nos va alejando de Él. Y era lo que sucedía con esto, en una escena muy precisa, pero era lo que estaba sucediendo con este malhechor que estaba clavado ahí al lado de Cristo. Él se estaba dejando llevar por lo que los demás creían y por lo que él mismo creía y lo que él mismo defendía, y acusando a Cristo sin darse cuenta de que él era merecedor del castigo que estaba recibiendo.
Ahora, el arrepentimiento descansa en la verdad de reconocer que uno merece un castigo por lo que hizo. Y es una verdad que si en el momento que nosotros la rechazamos, rechazamos todo lo que dice la Biblia y rechazamos todo lo que hizo Cristo. Porque es necesario que nosotros aceptemos que tenemos una deuda. Y no es posible que suceda la salvación si nosotros en primer lugar no reconocemos que necesitamos a Cristo. Y si no nos arrepentimos del camino que hemos llevado. Es lo que Pablo estaba tratando de decir en la carta a los Efesios. Yo también anduve en ese camino, haciendo lo que yo quería y sirviendo a mis propios intereses. Y no me estaba dando cuenta que era, como dice aquí, estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Y es muy difícil que alguien pueda salvarse si no se da cuenta que anda muerto en sus delitos y pecados, y que sus delitos y pecados, lejos de ser la realización y lejos de ser una gran libertad, solamente lo están haciendo esclavos de Satanás y de sus propios deseos. Nadie puede salvarse sin darse cuenta de eso, que necesita un Salvador. Y a veces nosotros nos acercamos, nos podemos acercar hasta la iglesia, nos podemos acercar a Dios o podemos orarle a Dios, pero sin reconocer que lo necesitamos a Él. Y sin reconocer que sin Él no podemos, porque esa era una verdad también importante. Ese malhechor que estaba ahí, el malhechor bueno, él sabía que merecía el castigo que tenía. El otro no se había dado cuenta de que él merecía el castigo que estaba recibiendo. Y como les decía, hay una verdad fundamental, y la verdad en la que descansa la salvación es en que nosotros no podemos pagar la deuda que tenemos con Dios. Nosotros de ninguna forma humana podemos ser salvos y salvarnos a nosotros mismos. Y por eso cerca del concepto de salvación está el concepto de la gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido. Un regalo que yo no me lo gané, pero que me lo dieron. No porque yo me lo mereciera, sino porque es gratis para todos. Ahora, la gracia no quiere decir que la salvación es gratis, tampoco. La gracia lo que quiere decir es que la salvación es tan valiosa que nosotros no podemos pagarla. Y Cristo tuvo que pagarla por nosotros. No quiere decir que la salvación no tenga valor, porque a veces la gracia, cuando la gracia nos vende una salvación que no tiene ningún valor, una salvación que no es tan grande, sino que cualquiera la puede alcanzar y que con nuestros propios esfuerzos la podemos alcanzar, eso no es gracia real. Eso es quitarle el valor a la salvación. Porque la salvación era tan importante y tan valiosa que solamente la sangre de Cristo podía pagar ese precio. Nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos, podíamos sacrificarnos de la forma que quisiéramos, hacer todos los rituales que podamos hacer, venir a la iglesia todas las veces que podamos venir, orar todas las horas que podamos orar, pero nada de eso puede salvarnos, porque solo la sangre de Cristo es capaz de pagar el precio de nuestra libertad. Pero nos toca a nosotros que reconocer que somos esclavos. Nos toca a nosotros reconocer que necesitamos un Salvador. Y ahí es donde entra este primer principio, el principio del arrepentimiento. Es darse cuenta, yo lo que hice sí merece castigo. Y solo Cristo me puede salvar. Lo que hice, yo estoy muerto en mis delitos y en mis pecados. Pero la gracia de Dios es suficiente para pagar el precio. Ese es el primer principio en el que descansa la gracia. Debemos de reconocer nuestra maldad y que merecemos castigo, pero saber que humanamente no podemos librarnos. Ahora, el segundo principio, que es importantísimo y a mí me inspira cómo este malhechor llega a esa conclusión, porque el segundo principio es creer en Cristo. Yo necesito arrepentirme en primer lugar, pero en segundo lugar necesito creer en Cristo, porque yo puedo arrepentirme y sentirme mal, pero no creer en Cristo. Y a mí me sorprende cómo este malhechor, que lo pintan como alguien malo, era capaz de entender el evangelio mejor incluso que algunos discípulos, porque todavía al final de su vida
Jesús estaba luchando con los discípulos para que entendieran cómo era que se establecía el reino de los cielos. Y lo hemos visto cuando estuvimos analizando las parábolas, ¿verdad? Y los discípulos eran como cerrados en el entendimiento de cómo funciona el reino de los cielos. Pero llega este malhechor y le dice a Jesús, vamos a leerlo. Le dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para hablar de eso había que entender que había un reino, que ese reino venía por Cristo, ese mismo Cristo que estaba ahí crucificado y que la muerte era necesaria para establecer el reino. Y además esa persona malhechora entendía que Jesús no se iba a quedar ahí y que iba a morir, pero además iba a resucitar. ¿De dónde sacó todo eso? A mí vieron que cuando hablamos de personajes con los que me gustaría hablar, yo creo que a mí me gustaría hablar con ese malhechor. Porque ¿de dónde sacó él esa revelación? De entender que ese Cristo que estaba a punto de morir, que estaba ahí herido, igual que él, no se iba a quedar en una tumba, sino que iba a resucitar y iba a venir con su reino aquí a la tierra y lo iba a establecer. Ese malhechor que nosotros a veces vemos de reojo y le decimos, es que a él no le costó nada, tenía una revelación más fuerte que la que muchas personas en las sillas de una iglesia tienen. Un entendimiento del evangelio y del reino de Dios en un punto que él decía, es que tú eres el Cristo, el Mesías, es Jesús. Él estaba entendiendo que eso que estaba haciendo ahí era necesario para cumplir la profecía, pero que su reino se iba a establecer, que lo que ellos estaban haciendo se iba a acabar con su muerte. El movimiento que ellos pudieron haber hecho en contra de los romanos se iba a acabar cuando ellos murieran, pero lo que Cristo estaba haciendo no se iba a acabar con la cruz, que iba a durar más tiempo, que iba a ser eterno. Esta persona malhechora creía en Cristo y entendía quién era Cristo, entendía quién era esa persona que estaba clavada ahí a su lado. Si nosotros pudiéramos entender lo que es Cristo, si Cristo se pudiera revelar a nuestros corazones de esa manera, de entender, tú eres lo que necesito, porque Él se vuelve y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, diciéndole, Señor, usted se puede acordar de mí. Señor, usted me puede tomar en cuenta. Yo sé, y acababa de decirlo, yo sé que yo me merezco estar aquí en esta cruz por las cosas malas que hice, pero usted se recordaría de mí cuando venga en su reino. Si nosotros pudiéramos tener la fe de esta persona ahí colgada en esa cruz, sencilla, a veces nosotros complicamos más el creer en Cristo. Y por eso me gusta esta historia, porque lo expresa tan claramente cómo es. Ahora, esa persona estaba encontrándose con Cristo y es imposible creer en Cristo sin tener un encuentro con Cristo. Que eso también es una realidad grandísima, y en eso recae, y esa es como la base de este principio de creer en Dios y creer en Cristo. Es necesario que podamos encontrarnos con Él. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso levantan su mano en una oración y pasan a un altar, pero nunca se han encontrado con Cristo. Es posible que yo, sin encontrarme con Cristo, cumpla con un montón de cosas de la religión y que cumpla con lo que la religión me pide, pero sin darme cuenta de quién es Cristo y sin volverme a Él y sin creer en Él por amor. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha encontrado con otras verdades y pone su fe en lugares falsos. Su fe no está en Cristo, sino que, por ejemplo, la Biblia dice que va a haber un castigo eterno. Entonces, a mí me da miedo el castigo eterno y por eso voy a aceptar a Cristo. Entonces, ¿dónde está la fe? En que va a haber un castigo. Otro problema grandísimo que aqueja a la iglesia es que no creemos tanto en Cristo o no amamos tanto a Cristo. El asunto es que sabemos que hay bendiciones asociadas a creer en Dios.
Entonces, buscando las bendiciones, nos acercamos a Él. Nos dicen, es que toda su familia va a ser salva si usted levanta su mano hoy. Entonces usted levanta su mano porque quiere ver a sus hijos que estén bien, o porque quiere que su familia esté bien. Esa fe no se está acercando a Cristo, se está acercando a las bendiciones. Y estamos poniendo nuestra confianza en las bendiciones que vienen de Dios y no en lo que Cristo hizo y en el amor de Él. No nos estamos encontrando cara a cara con Él. Y un encuentro cara a cara con Cristo, yo creo que los que acá conocemos y los que acá hemos sido o creemos y tenemos la convicción de que somos salvos, podemos hablar de un momento en el que hay un encuentro personal con Cristo. Porque no es un asunto de que yo crezco en la iglesia y automáticamente me vuelvo cristiano. Yo les pudiera hablar de todas las cosas que yo cumplía. Yo pasaba metido en una iglesia y era como, no pasaba metido en una iglesia, pasaba como en 3 iglesias al mismo tiempo. Y no tenía día libre en la semana, pero eso no me hacía salvo. Y probablemente yo disfrutaba de algunas cosas de la vida cristiana, algunas bendiciones de la vida cristiana, pero eso no significaba que yo fuera salvo. Hasta que yo me encuentro con Cristo, hasta que me encuentro sin más trabas delante de Él, y hasta que Él ilumina todos mis pecados y me muestra todo lo malo que yo tengo y me muestra todo lo malo que yo soy, y yo me puedo arrepentir y puedo recibir su amor, porque Él no nos muestra las cosas malas que tenemos para acusarnos, nos muestra las cosas malas que tenemos para que podamos venir delante de Él y saber que Él, a pesar de todo eso que Él conoce, nos sigue amando. Y hasta que yo llegué a ese punto de conocer a Dios de esa manera, de presentarme delante de Cristo de esa manera y decirle, Señor, no puedo fingir nada, esto es lo que soy. Tengo este problema, tengo este otro, tengo este montón de problemas, una lista así grandísima. Pero este soy, Señor. Y hasta que yo pude sentir el amor de Dios a pesar de mis problemas, ahí empezó el milagro de la salvación. Pero tuve que tener un encuentro con Cristo real. Un encuentro con Cristo real es necesario para yo poder experimentar la salvación. Nos sorprenderemos del montón de personas que vivieron una vida religiosa, pero sin tener un encuentro real con Cristo. Y Jesús dijo en el Sermón del Monte, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre predicábamos, y en tu nombre hacíamos milagros, y en tu nombre una cosa, y en tu nombre otra, y en tu nombre yo tocaba guitarra, y en tu nombre yo predicaba, y en tu nombre yo acomodaba sillas, y en tu nombre yo hacía un montón de cosas. Y Él va a decir, nunca os conocí, porque nunca tuve un encuentro personal contigo, y porque mi luz nunca llegó hasta lo más profundo de tu corazón. Ese encuentro personal es necesario. No podemos experimentar la salvación si no tenemos un encuentro personal con Cristo, y que nuestra fe sea en el amor de Dios y no en el temor a lo que pueda pasar, en el temor a lo que pueda suceder, que si el infierno, que el rapto, que una cosa, que otra. Todas esas cosas, cuando nos volvemos a Dios por miedo a eso, es un motivo equivocado. El amor de Cristo es el que tiene que ser suficiente para nosotros, para atraernos a nosotros y para nosotros responder. Necesitamos responder al amor de Él. Y hay un pasaje lindísimo sobre esto. Qué curioso que yo todos los pasajes digo que son lindos, ¿verdad? Pero es que este tema es un tema muy lindo, porque es que es la puerta de salida de nosotros, del estilo de vida y de este mundo. Es la puerta de salida de este mundo a nosotros, para nosotros. Juan 3. Conocidísimo. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Está hablando de creer para no perdernos. Pero curiosamente, la mayoría de los cristianos se nos olvida todo lo que sigue después de ese versículo tan importante.
Y yo pienso que incluso podría ser la parte más importante. Ese es el resumen del Evangelio. Pero vean lo que sigue diciendo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no lo envió acá. Dice, al principio decía, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Dice, no lo envió para condenar. Vamos a ver, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo envió para que el mundo fuera salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay ninguna otra forma para salvarnos que no sea creer en Cristo. No hay ninguna otra forma. Es la base. Jesús dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y un montón de religiones han tratado de llegar a Dios por distintos caminos, pero no lo pueden lograr porque no hay ningún camino al corazón de Dios que no sea a través de Cristo. Y si yo no creo en Cristo, es imposible que pueda ser salvo. Por eso es tan necesario predicar el Evangelio, porque hay montones de personas conscientes de que Dios existe y que tal vez hasta han sentido a Dios en algún momento en su vida, pero necesitan escuchar el Evangelio y necesitan darse cuenta que Cristo es el único camino al Padre. Porque Cristo fue la manera, la puerta, la forma en que Dios utilizó, la forma que Dios utilizó para extenderle su mano al ser humano. Y si el ser humano no responde a esa mano extendida, no hay otra forma, porque es la única mano extendida que Dios mandó a través de Cristo. Cantábamos canciones hace mucho tiempo que decían, ¿verdad? Solamente en Cristo y solo en Él hay salvación. Y que la salvación se encuentra en Él. Y que no hay ningún otro nombre dado a los hombres, que solamente en Cristo hay salvación. ¿Verdad? Lo hemos escuchado y lo cantábamos. Y yo creo que eso es una verdad. Solamente a través de Cristo hay salvación. Solamente a través de Él nosotros podemos aspirar a una vida mejor. Y es necesario que nosotros pasemos por esa puerta, que creamos en Él para poder ser salvos. Entonces creer es un requisito. Necesitamos creer en Cristo para poder ser salvos. Ahora, el tercer requisito es también muy importante, porque ¿cuál fue el primero? Arrepentimiento, darme cuenta de que hay maldad en mi corazón y que necesito traerla delante de Dios, porque solamente Cristo puede quitarme lo malo que yo he hecho. Pero el segundo paso es creer en Cristo. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Confesar. Confesar a Cristo. ¿Por qué? Porque yo me encuentro a este malhechor de esta historia de Lucas, y ese malhechor estaba ahí al lado de Cristo clavado en una cruz, pero él llega y dice, no le da miedo estarse burlando de Cristo, si usted también está condenado a muerte. Y se vuelve a Cristo y le dice, eso tuvo que habérselo dicho de una forma que él hubiera escuchado. Le dice, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba dando a entender a Cristo que él creía en Él y que confiaba en Él y que tenía fe en Él. Si esa persona que estaba clavada en esa cruz al lado de Cristo se hubiera quedado callado, ¿qué hubiera pasado? Ahora, pueda que él en su corazón se hubiera dado cuenta de que Cristo era el único que podía salvarlo, pero si se hubiera quedado callado, no hubiera tenido una promesa, que fue la que vino después. Jesús le dijo, te digo, de verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente mediante la confesión tuvo una respuesta. Y nosotros, para poder recibir las promesas de Dios, necesitamos también confesar. ¿Verdad? Es demasiado importante. Hay un pasaje en Romanos 10 que nos aclara muchísimo este tema.
Romanos 10, del 9 al 13. Romanos 10. ¿Lo tienen por ahí? Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, lo primero que nos pide es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, y entonces podemos ser salvos. Dice, pues la Escritura dice, porque el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo puedo creer en mi corazón que Dios es real y creer que lo necesito, pero si yo no confieso con mi boca que Jesús es el Señor, no puedo ser salvo. Hay muchas personas que creen en Dios, pero sus actos están demostrando que creen en Dios. Su estilo de vida demuestra que creen en Dios. Porque aquí usa solamente el ejemplo de con la boca confiesa, pero en realidad está diciendo, es que tiene que haber una acción que demuestre lo que hay en el corazón. Este hombre estaba demostrando lo que tenía en su corazón. Yo creo en Cristo y por eso lo puedo declarar delante de otras personas. Ahora, si estamos hablando de que las obras no son las que nos hacen salvo, entonces no, esta persona que estaba con Cristo en la cruz no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de demostrar un estilo de vida distinto, pero hizo todo lo que podía hacer. Tal vez no podía bajarse y alcanzarle agua a Cristo, ahí donde estaba, mientras le estaban ofreciendo vinagre, pero lo único que pudo hacer fue defenderlo, y lo hizo. Tenemos arrepentimiento, tenemos creer en Cristo y tenemos en tercer lugar la confesión. Pero el tercer principio en el que descansa el milagro de la salvación es en la evidencia. ¿La evidencia qué es? ¿A qué hace referencia la evidencia? Y la evidencia tiene dos aspectos, tiene un aspecto interno y un aspecto externo. No podemos ver tanto la evidencia representada en esta historia, ¿verdad? De las personas ahí alrededor de la cruz. Pero sí la evidencia nos podemos dar cuenta en esa afirmación o en esa declaración que hace Jesús diciéndole, usted va a estar conmigo en el paraíso. Usted va a ser salvo. Ahora, cuando hablamos de evidencia interna, es cuando dice que ya nosotros no tenemos un espíritu de temor, sino que tenemos un espíritu que nos hace clamar Abba Padre y que nos hace sentirnos en paz delante de Dios y que podemos venir delante de Él y decirle, Señor, yo sé que soy tu hijo y yo sé que estoy en paz contigo, y ya no nos da miedo estar delante de Dios, porque sé que no tengo nada malo delante en mi corazón, nada malo en ningún rincón de mi corazón. Entonces yo puedo venir delante, ahí es donde dice la Biblia, delante del trono de la gracia y presentarme delante de ese trono de la gracia. Ven que no es un trono de juicio, es un trono de gracia, porque el Señor nos recibe a como somos, pero podemos venir delante de ese trono cuando tenemos nuestro corazón en paz con Él. Juan 3 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, sigue diciendo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y dice, porque todo aquel que ¿qué? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras
no sean reprendidas. Ahí está la clave. Cristo vino por amor, no vino para juzgar, vino para tendernos las manos. Pero dice, hay una forma de negarlo, y es cuando nuestras obras no muestran la luz de Dios. Y cuando yo no me animo a venir delante de Dios, porque se va a ver lo malo que soy. Y ahí es donde está el gran problema, y el gran problema con el que ha topado toda la humanidad. Está muy lindo todo, qué lindo Cristo, qué lindo lo que vino a hacer, qué lindo todo lo que dice la Biblia, pero yo no quiero cambiar. Está muy lindo todo lo que enseñan, pero yo todavía sigo siendo esclavo del pecado y no soy capaz de soltar esto. Y no me puedo acercar a Jesús porque es como yo estar en la oscuridad y acercarme a una luz. Si me acerco a la luz se va a notar que tengo defectos. Y por eso le tememos a acercarnos a Dios, porque se va a notar que tenemos defectos. Ahora, ¿de qué vale todo esto si nosotros nos quedamos aferrados a nuestros defectos y terminamos con condenación? ¿De qué vale todo lo que Cristo hizo si al final yo no soy capaz de acercarme a la luz y de dejar que la luz me alumbre? Porque aquí dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Es como que pierde el temor a la luz, porque cuando uno está mal, uno quisiera que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta que yo estoy mal. Pero cuando yo tengo el valor de acercarme a la luz, primero Dios revela lo que tengo que cambiar. Y luego cuando ya la luz me ilumine y yo cambio y todo, todas esas cosas se demuestran. Eso, o sea, a mí me encanta esa parte de la luz, porque creo que es muy valiente uno correr a la luz. Revéleme lo que tengo que cambiar y igual revelando. Y Primera de Juan también nos dice, si alguien dice que está en la luz, pero sus obras muestran oscuridad, es mentira. Por amor. Sí. Y la salvación es eso, es poder venir a la luz de Cristo. Y por eso es un milagro, porque al final Dios es el único capaz de tomar esas cosas que están mal en nuestros corazones, esas cosas que nos causan problemas, que esas cosas que nos dañan y que no nos dejan vivir en paz, y traer luz a esa oscuridad. Porque de nada vale que yo venga y me pare aquí al frente de ustedes y hable de luz si vivo en tinieblas. De nada vale que yo les recite la Biblia o que les declare un montón de verdades y que sean verdades, no importa. Si en mi casa, si en mi vida privada, si en mi trato con las personas que están cerca, yo no demuestro la luz de Cristo, eso no es salvación. Y yo no puedo ser salvo si yo no demuestro con mis acciones que he dejado el viejo hombre y me he convertido en una persona nueva. Si mis acciones no demuestran la luz de Cristo y si mis acciones no testifican del amor de Dios, de nada vale nada de lo que yo sepa o de lo que yo conozca. Si yo no puedo mostrarle amor a las demás personas.
si yo no puedo vivir en verdad? Si yo tengo temor de acercarme al Señor, yo lo que tengo que hacer es empezar por el primer paso y arrepentirme de la maldad que hay en mí. Y creer que Cristo es suficiente y pedirle a Cristo que se haga cargo de mi deuda y de mi carga y dejar que su amor llene mi corazón. Lo único que necesitamos es que el amor de Cristo llene nuestros corazones. Lo que necesita este mundo no son más iglesias. Lo que necesita este mundo no son más libros, o más argumentos, o más discusiones. Lo que necesita este mundo es que cada persona conozca el amor de Dios. Que cada persona pueda experimentar en su vida de forma real el amor de Dios. Y de eso se trata la salvación, es que de tal manera Dios amó al mundo entero que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. Y si algo le duele a Dios es cuando nosotros nos perdemos. Y a Dios le duele tanto cuando alguien se pierde porque ha vivido en el mundo y no ha tenido oportunidad de conocerlo a Él, como si hemos pasado toda la vida calentando una silla en una iglesia, igual no lo hemos conocido a Él. Le duele igual. A Dios le duele cuando nosotros vivimos alejados de Él, porque fuimos creados para buenas obras. El diseño original de Dios es que nosotros podamos vivir en buenas obras, para que podamos caminar con Él, para que podamos andar con Él. Para eso es para lo que Dios te creó. Para eso es para lo que Dios nos creó. Para que podamos andar en su camino. Para que podamos testificarle de Él a las demás personas y que nuestras vidas sean cartas leídas delante de las demás personas. Y que mi vida hable de un Dios perdonador y de un Dios de amor. De un Dios que no es que me consiente mi maldad y no consiente mi pecado, es que me ama a pesar de que soy malo. Pero que demuestra su amor ayudándome también a cambiar, ayudándome a arreglar mi vida, ayudándome a arreglar mis relaciones con las otras personas, ayudándome a arreglar mis relaciones con mi familia. Ese es el Evangelio. Ahora, si esa persona que estaba clavada al lado de Jesús en la cruz lo entendió, ¿qué necesitamos nosotros que tenemos más tiempo para entender qué es lo que Cristo nos pide a nosotros? ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros? Yo quiero que cerremos y que oremos. Y que tengamos un acto de confianza y de fe delante de Dios, porque yo no sé si a usted le habla también esto que hemos estado hablando, y si usted dice: Señor, yo sé que usted existe y yo conozco lo que usted quiere, pero de alguna forma no logro vivir en la luz. Señor, yo sé que hay oscuridad en mi vida, yo sé que hay oscuridad en mi corazón. Yo quiero aceptar tu gracia y aceptar que me cambies. Y yo no sé si usted quiere hacer algo, si quiere confesar y decirle: Señor, ven a mi corazón, Señor, llena mi vida, Señor, llena mi vida. Si quiere levantar su mano, si quiere hacer cualquier cosa que usted quiera hacer, pero demuéstrele de alguna manera a Cristo, que así como esas palabras de esa persona clavada al lado de Cristo en la cruz, así como esa confesión: recuérdate de mí cuando venga tu reino. Tal vez usted eso es lo que necesita hoy, decirle: Señor, usted se recuerda de mí. Yo lo conozco a usted, pero usted me conoce a mí. Se recuerda de mí, Señor. Se recuerda de quién soy. Señor, usted me quiere salvar hoy. Tal vez eso es lo que tenemos que decirle: Señor, todavía hay gracia para mí, todavía hay perdón para mí. Todavía hay amor para mí, todavía queda algo de amor para mí.
Señor, hoy venimos delante de ti como iglesia a clamar. Hoy venimos delante de ti como iglesia humillados, porque sabemos que fallamos, sabemos que cometemos errores, sabemos que muchas veces hemos tenido en poco tu sacrificio y hemos tenido en poco tu muerte en la cruz. Señor, hoy te pedimos como iglesia completa, perdónanos. Hoy nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Hoy nos arrepentimos de andar en tinieblas y queremos venir a tu luz admirable, Señor. Que tu gloria llene mi vida, que tu gloria llene mi corazón. Señor, hoy te decimos que te necesitamos, Señor. Necesitamos tu perdón, necesitamos tu amor. Llénanos de ti, Señor, llena nuestras vidas de ti, llena tu iglesia de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu habite en este lugar, Señor, que tu Santo Espíritu habite en nuestros corazones, Señor. Hoy quiero, Señor, volver a decir, Abba, Padre. Hoy quiero volver a decir, Abba, Padre. Aquí estoy, vuelvo a casa, Señor, vuelvo a ti. Papito, hoy vuelvo a ti. Señor, hoy volvemos a ti, volvemos a tu corazón. Volvemos a tu amor, Señor. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Señor, queremos tener la convicción de que somos tus hijos, Señor. Queremos tener la convicción de que tú nos amas, Señor, y la convicción de que también nosotros respondemos a tu amor. Dios, hoy te declaramos, hoy decimos que creemos en ti, que confiamos en ti, que toda nuestra esperanza está en ti, Señor. Y te pedimos, Señor, como iglesia también, que te recuerdes de nosotros cuando tu reino venga, que podamos ser contados entre los salvos. Que podamos ser contados entre los salvos. Yo no sé si usted quiere decirle eso al Señor. Señor, yo quiero ser contado entre los salvos. Recuérdate de mí, Señor, recuérdate de mí. Gracias, Señor. Gracias por tu mensaje, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido por cada uno de nosotros, ayúdanos, guíanos en este caminar, Señor, porque sabemos que aceptarte a ti es solo el inicio del camino en la vida cristiana. Pero ayúdanos, Señor, danos gracia para cada día. Danos tu bendición, danos tu ayuda para cada día poder cumplir, Señor, con tu palabra, poder cumplir con tus enseñanzas, poder permanecer en las enseñanzas de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén.